segundos. Lorenzo, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Lorenzo, ¿cómo estás? Pues bien, dentro de lo que la pandemia y otras cosas permiten, y la edad, Julio, la edad también. Pero tú estás lúcido y entusiasta y con fuerza, que es lo importante. Lorenzo, creo que una parte solamente de las muchas cosas que estamos viviendo en estas horas mexicanas, con complicaciones, con problemas y con soluciones, pero está en el sur del país. A muchos nos cuesta trabajo y a algunos nos molesta y nos produce pues enojo y repugnancia el ver a los cuerpos armados del gobierno mexicano, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, cometiendo actos de violencia directa contra migrantes provenientes de Centroamérica en la frontera sur. Tú escribiste un tuit en el cual señalabas la contradicción entre la postura de México recibiendo a población afgana en riesgo y al mismo tiempo estas acciones en el sur del país. Tú escribiste: nuestro gobierno manda barcos de su armada con ayuda a Haití, pero también manda al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a impedir, incluso a golpes, que haitianos y otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta contradicción. Había dicho afganos, pero eran haitianos, perdón, corrijo mi error. Lorenzo, pero ¿qué hay sobre esto? ¿Qué puedes abundar sobre este tuit que además provocó una respuesta del propio presidente López Obrador en su conferencia mañanera? Bueno, no, en lo de la respuesta de Andrés Manuel, no creo que pueda yo ahondar mucho, pero en la contradicción, toda política está ahí expuesta a las contradicciones. No creo que haya una zona de la política, aquí o en cualquier otro país, ahora o en otras épocas, en que no haya contradicciones. Es, diría yo, parte de la esencia administrar estas contradicciones. Y es que la fotografía es poderosísima a veces de el contingente de migrantes que quieren ir a Estados Unidos, como tantos mexicanos también fueron y van y son detenidos en la frontera sur. Entiendo que sean detenidos, pero no de esa forma. Es la forma. Luego podemos ahondar en el contenido, pero en la forma hay también parte del contenido. México se precia de ser un país que pues trata de entender y recibir migrantes de países que están en peores condiciones que la nuestra, y la forma de recibirlos tiene mucho del contenido, en particular Haití. Julio, a mí Haití lo tomo muy personal. Haití fue el primer país de nuestra zona que se independizó, y la independencia de Haití creo que no la hemos valuado mucho. Incluso tuvo influencia en México en su momento, cuando empezaba, bueno, cuando ya había estallado y seguía el proceso de independencia de las naciones que ahora son la América Latina, que debía de ser la América Hispana. Eso de latina lo inventaron los franceses también para usarnos. Pero en fin, el punto es que un país de esclavos, en donde no había un sentido de unidad, porque venían de diferentes partes de África y tenían diferentes lenguas, pero eso sí, los aunaba la brutal explotación francesa en las plantaciones de azúcar. Esa azúcar hizo grandes fortunas, y que tuvieran grandes fortunas familias francesas que se pueden todavía ver en mansiones en Francia. Esa industria es la que llevó a que en Cuba la esclavitud durara todavía tanto tiempo. En fin, Haití
dentro de todas sus imposibilidades y contradicciones, se rebela y logra su independencia. Napoleón manda un ejército, porque era muy importante, era muy rica, era cosa de dinero. Manda un ejército y los haitianos lo derrotan. No tenían a Wellington, ni había llegado todavía a Waterloo, pero es su Waterloo en el Caribe de los franceses. Entonces nosotros debemos de ver a Haití con todos sus problemas y su miseria como un enorme esfuerzo de un país esclavo que intenta y logra la independencia, pero no cuaja como una nación exitosa. Y entonces ahora está mandando, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo, a una migración a los Estados Unidos. Ahí los encuentra uno como choferes de taxi y en muchas otras actividades, pues como algunos de los poblanos que se van a Nueva York, ahí están los haitianos. Es una tragedia, es una historia de la miseria de la política internacional en el mundo, etcétera. Nosotros tenemos que ser más, no nos queda ser duros con ellos. Ahora, están en Chiapas, están en Tapachula, están concentrados ahí, no porque quieran estar en Tapachula, sino porque no pueden salir. Ya parte de la sociedad de esa zona de Chiapas tiene muchos recelos. Es comprensible. ¿Es comprensible la política que está aplicando el gobierno federal actualmente ahí? No, es comprensible que la sociedad de Tapachula y de Chiapas diga, bueno, ¿qué es esto? No es lo nuestro. Es difícil la política mexicana en este aspecto. Por un lado, nosotros requerimos, necesitamos, exigimos desde hace tiempo el respeto a los mexicanos que se lanzan a la aventura de irse sin papeles a los Estados Unidos. Se les dice héroes, nos mandan un montón de dinero, pero cuando resulta que vienen de otras partes, no veo yo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya tenido por sí y ante sí una actitud negativa. Al contrario, en el principio dijo, bueno, son bienvenidos. Claro. Pero está Estados Unidos, está la gran potencia que no se distingue, aunque en discurso lo dice, no se distingue por su benevolencia, no se distingue porque reciba muy bien a migrantes. En un tiempo no recibió muy bien a los irlandeses, sí a los otros europeos, pero a los irlandeses no. Luego ya los irlandeses se les aceptó y hasta un presidente de origen irlandés se tuvo con los Kennedy, con la familia de los Kennedy, que lo prepararon para ser presidente. Luego tiene muchos recelos Estados Unidos frente a chinos y japoneses. Luego frente a mexicanos y latinoamericanos. Y bueno, en fin, también centroamericanos y haitianos no son precisamente muy bienvenidos. Y entonces decide, en particular Trump, que va a poner el muro para defender el interés norteamericano, la identidad norteamericana, porque los que vienen de allá, de México, son contrabandistas, narcotraficantes, violadores, criminales, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos en contra de esa actitud, de esa política, pero las autoridades norteamericanas mantienen esa política de Trump y ahora un juez la revive y dice que es la política de que esperen en México que nosotros, los norteamericanos y nuestras autoridades, decidamos si aceptamos o no a cada uno de estos personajes que vienen desde fuera y a veces sí, a veces no, dependiendo de cada caso, mientras esperen en México.
Y así México nos quedamos como una especie de bodega Sí. de una humanidad que merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo. No es posible tratar en situaciones de igualdad con una gran potencia, nunca lo ha sido en la historia, no vamos a hacer la excepción. México intenta, y con relativo éxito, una relativa, subrayo mucho, relativa independencia. Ese es nuestro gran esfuerzo de política exterior. La OEA y Estados Unidos dicen rompan relaciones con Cuba en los años 60 si México no rompe, pero mantiene en la práctica el bloqueo a Cuba. Y ahí la vamos llevando, hay que negociar todo el tiempo la complejidad de la relación con Estados Unidos. Ahora, a Estados Unidos, ¿por qué le conviene una cierta independencia de México? Porque eso le da legitimidad al sistema político, ya sea al priista del pasado, ya sea al panista y ahora al López Obradorista. Le conviene a Estados Unidos que México no pierda su autoridad, legitimidad, aunque sean unos antidemócratas y unos corruptos como el PRI, y en cierto sentido el PAN también ya entró a esa dimensión, porque requiere de la estabilidad mexicana. Sí. Entonces, en la política migratoria, Estados Unidos tiene que reconocer que hay límites, que los problemas que está generando o en la frontera norte, en las ciudades donde se acumulan los migrantes o en las ciudades de la frontera sur, donde también está pasando ya lo mismo, que no es conveniente, dejemos el punto humanista y de solidaridad con esa parte pobre y muy maltratada de la humanidad, es simplemente egoísmo. No, a México no le hagan mucho ruido, porque su estabilidad es parte de nuestro interés nacional. Y aquí anda un conflicto. La migración y una visión más amplia del interés nacional norteamericano en la frontera sur. Sí. Esta contradicción, Julio, pues ¿qué? ¿Cómo se va a resolver? Ahora, Entonces, Lorenzo, hay López Obrador, el presidente de la República, el presidente López Obrador, ¿tuvo algún margen mínimo de hacer algo distinto o esta decisión es implacable, fatal en el sentido de algo que no se puede revertir? ¿Tuvo alguna opción López Obrador? ¿Tiene todavía alguna opción? mira, no tengo elementos para meterme a esas profundidades. Lo que sí tiene como opción es no maltratarlos. No creo que esté en el ADN de Andrés Manuel el maltrato a los migrantes. Es que también las burocracias son heredadas en buena medida. El Instituto de Migración es una herencia y no procesa con la rapidez, con la desesperación que los migrantes tienen por salir de ese rincón mexicano. Hay que entenderlos, hay que negociarlos. Andrés Manuel dice muchas veces, nada por la fuerza, todo por la razón. Bueno, hay momentos en que la fuerza sí se necesita, pero quizá no en este caso de una manera eh, tan pues gráfica como se ve en las fotografías. Eso es lo que yo quería señalar con ese tweet, que además debo de decirte, yo jamás pensé que lo viera Andrés Manuel, yo creí que tenía muchas otras cosas en mente como para andar viendo tweets. El tweet lo hago en cierto sentido para mí mismo, es decir, eh, en una frase, en dos frases, lo que estoy viendo, pensando, analizando en ese momento. Ya si a alguien le interesa, qué bueno, si no le interesa, pues igual lo sigo haciendo. Pero aquí hay otro punto,
Julio. Lorenzo, a lo mejor antes de pasar a ese otro punto, nomás te comento lo que dijo el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera. Dijo, hay ahora toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios, pero no es la regla, puede haber excepciones, como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos, que fueron maltratados injustamente por 2 trabajadores de migración, nada más. En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. ¿Compartes esa visión, Lorenzo? Sí, la comparto. Y creo que un presidente no puede estar controlando a los cientos, miles, creo que ya pasan, se puede hablar de millones de miembros de la administración pública, de la burocracia, y no se puede, se van de las manos. Me parece que esta afirmación de Andrés Manuel tiene sentido. Les manda ahorita, en este momento, a los responsables directos sobre el campo, no vuelvan a hacer esto. No lo vuelvan a hacer. No está en la esencia de mi gobierno ni de su visión del mundo. Pero a nosotros desde fuera sí nos compete decir, no es un ataque a Andrés Manuel, ni a su gobierno, ni a su política, pero a ciertos aspectos. Entonces, el hacerlo evidente, pues en cierta medida le ayuda a Andrés, como él dice, la crítica de buena fe. Otro punto, que este sí me llamó la atención hace tiempo. Sí. Hace mucho tiempo, el secretario de Gobernación de entonces, Gutiérrez Barrios, se reunió con un grupo de profesores de académicos del Colegio de México. Yo estaba entre ellos. Y me llamó la atención, se me quedó bien grabado, que él insistió, si el Partido Comunista no hubiera existido en México, y creo que estaba hablando de los años 70, pero se refería también al pasado inmediato, lo hubiéramos tenido que inventar nosotros, la gente del gobierno, que consta que está hablando en ese momento en que el PRI es dueño de la pelota y del campo y hasta del público, de todo. Dice, no, el Partido Comunista, es que estábamos hablando sobre la represión. ¿Qué cosa puedes, desde mi óptica, no de otros de los profesores, qué podías hablar con un secretario de Gobernación? Pues, oiga, es el encargado de la represión. No queremos destruir al Partido Comunista, nos conviene. Claro. Si no existiera, deberíamos de haberlo inventado nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque es una manera de negociar con Estados Unidos. Negociar que esa independencia relativa, que es un concepto que yo uso mucho para entender la política exterior de México, que se centra en 99.9% en Estados Unidos. Dice, tenemos en esa parte de la vida política mexicana de oposición un factor que nos permite decirle a los norteamericanos, oigan, esto que nos están pidiendo, no, porque fíjense que tenemos una crítica, tenemos un movimiento político opositor, y si hacemos lo que ustedes están pidiendo, lo vamos a exacerbar. Así que miren, mejor no se metan en esto, déjenos a nosotros. Es que es muy complicada la vida política de México, no es tan simple como su anticomunismo lo está viendo. Nosotros tenemos más experiencia en esto. Y déjate ya de Gutiérrez Barrios y de el cinismo de los represores del pasado. Es que sí le conviene a la autoridad mexicana tener una crítica que le diga, oigan, la política hacia los migrantes de Centroamérica, del Caribe,
que Estados Unidos nos está pidiendo que tengamos, que detengamos en la frontera sur, no es necesariamente lo mejor para nosotros. Miren, tenemos respuestas críticas dentro de nuestra sociedad y por lo tanto, mídanse en lo que nos piden. Dijo Andrés Manuel López Obrador que hay eso de que no se salgan de esa zona y se desparramen por México, es en buena medida para protegerlos a ellos. Y sí, pues la matanza de migrantes extranjeros, ¿en dónde? En San Fernando fue, ¿no? Sí, en San Fernando, Tamaulipas. Donde los mataron a palos, a garrotazos, a varias decenas, creo que llegaron a 50 o 70. No lo está inventando el presidente. Es cierto, el crimen organizado, que es uno de nuestros más grandes problemas, está presente allí. Entonces hay una mezcla de factores. Sí. Y bueno, pues es muy difícil darle gusto a todos. Claro. Lorenzo, ¿puedo deducir de la anécdota que has platicado de Gutiérrez Barrios y de la moraleja que se puede extraer de ella, que a fin de cuentas la crisis o los problemas que se están viviendo en la frontera sur pueden ayudar al gobierno de México para pelear y para dar una mejor pelea en pos de esa independencia relativa ante Estados Unidos? Mi respuesta, desde lejos, sin estar metido en el problema a fondo, es un sí rotundo. Sí, sí. México debe. ¿Cuáles son las armas que tiene México frente a una potencia tan enorme? El principal interés de Estados Unidos no es que sus compañías vengan y extraigan recursos de aquí y exploten el trabajo, o antes al petróleo, o ahora las minas, o bueno, esas son los canadienses, ¿verdad? El principal interés es la estabilidad. Es visto globalmente. Estados Unidos tiene una situación fantástica de seguridad. Tiene los dos océanos. En el norte tiene a Canadá, que es un país desarrollado, de habla inglesa, de cultura similar y que siempre los acompaña, vayan a donde vayan. A las guerras, hasta creo que fueron a Afganistán, si mal no estoy informado, y a Irán, y van por todos lados los canadienses, apoyando a los norteamericanos. La parte conflictiva somos nosotros, porque somos una cultura diferente, en una etapa de desarrollo distinta, tenemos una demografía más o menos respetable y la estabilidad no está tan garantizada, pero hemos sido un país muy estable, injusto, no democrático, brutal en muchas ocasiones. Pero la estabilidad es, digamos, si tú la comparas con otros países de América Latina, es notable la mexicana. Entonces, ¿hoy somos estables, Lorenzo? ¿Perdón? ¿Hoy hay estabilidad en México? Claro que la hay. Échate un vistazo al siglo XIX y entonces ver lo que es sí, claro. inestabilidad. En algún momento no se sabe ni quién gobierna. Hay una novela que se llama Astucia, de un señor Inclán, en donde el personaje principal se hace del gobierno de Michoacán. Es un personaje bueno, se llama Lorenzo Cabello, no es porque sea mi tocayo, pero es un contrabandista de tabaco de la clase media. Y durante un tiempo gobierna muy bien Michoacán porque no se han dado cuenta en la Ciudad de México de que él gobierna ahí, de que no sabían quién era el gobernador. Es así que es inestabilidad. No, sí hay estabilidad en México. Hay una polarización, sí, eso ni duda. No puede ser de otra manera cuando tú quieres cambiar un régimen. Tienes que polarizar a fuerza.
Ujú. Eso va implícito. Lorenzo, pues muchas gracias por esta revisión sobre el tema migratorio con sus diferentes aristas, pero no puedo desaprovechar la oportunidad, aunque nos queden pocos minutos, para preguntarte cómo ves este tema de Vox, Abascal, el PAN y todo este historial. Sé que es para toda una plática larga, No, pero sí, danos unos minutitos, por favor. Dios mío. Mira, en el momento en que nace el PAN, nace con una simpatía hacia el franquismo. Es el momento en que Franco triunfa, en que la derecha mexicana está, pero crispada por el cardenismo. Y en ese mundo de vísperas de la Segunda Guerra Mundial, hay allí un sistema fuerte, católico, con los militares al frente, etcétera, y el PAN lo ve muy bien. Luego ya ellos, los españoles franquistas, a quien ven mejor que al PAN es a los sinarquistas. Y Ujú. eso lo vi en los archivos españoles, cuando no había en España dinero y tenían que becar a unos mexicanos. Entonces prefieren becar a los sinarquistas que a los panistas. Pero, ojo, ahí está, eran las dos posibilidades. Desde Ujú. entonces hay simpatías. Ujú. Y no, no puede ser de otra manera. Son anticomunistas en esa momento, clase media, católicos, urbanos, etcétera, pero el franquismo prefiere a los sinarquistas, que son medio rurales, no están muy bien educados formalmente, pero son muy entrones. Ujú. Pues sí. Pasa el tiempo y la derecha mexicana sí sigue viendo bien a el franquismo. La colonia española en México está dividida entre los que vienen como refugiados antifranquistas a fondo y los franquistas. Franco intenta la recuperación de México como la de muchos otros países, gobiernos de Ujú. América Latina que mantuvieron las relaciones con Franco, etcétera. El eh, ministro, creo que no era embajador, sino ministro plenipotenciario de España en Guatemala, está, pero viendo, manda sus informes, etcétera, y le parece estupenda la posibilidad de que Maximino Ávila Camacho sea Candidato presidencial. un gran político Ujú. que sustituya a su hermano y hasta le mandan unas vaquillas de lidia como regalo el gobierno español. Se les murió, bueno, pues, mala suerte, pero mandan a un representante que viene como turista, Ujú. pero establece su oficina aquí, se apellida, el nombre se me va ahorita, pero su segundo apellido es Coello de Portugal. Y luego establecer relaciones con Alemán, con los gobernadores, y bueno, se tiene una buena relación sin estridencia, sin escándalo. Por un lado, con los representantes de la República, aquí está su embajada, pero ya no hay República. Y por otro lado, con Franco, que no tiene embajada, pero sí tiene España. La dualidad eh, es interesante. Quienes apoyan de manera pues soterrada la buena relación con Franco, pues entre otros la derecha y desde luego que Alemán le tiene simpatías y hace negocios, entre otras en la aviación, ahorita que estabas Ujú. hablando de la aviación, Ujú. la liga de México, España y de una compañía marítima también y muy buena relación. El envío de curas disfrazados de profesores y que la Secretaría de Gobernación lo sabe perfectamente y los acepta, etcétera. Toda esa relación se puede hacer un buen libro. Yo tengo bastante material para la primera etapa, ya no me Ujú. va a dar tiempo de hacerlo, pero sí es compleja, dual, no me extraña nada Claro. que habiendo ese partido de derecha tan abiertamente de derecha, haya una aceptación positiva ahora que hay una polarización en México, como con el cardenismo.
pues Ajá, también había ajá, una porción de México que estaba harta de Cárdenas y que veía con gran envidia a la España franquista. Son momentos distintos y no. Así claro. que lo de Vox, que en cierto sentido está bien que se descubran así, ya, Sí. de manera clara y que tú y yo y la opinión pública mexicana puedan opinar sobre este tema de la relación entre la derecha mexicana y la derecha española, que es una relación muy vieja. Y desde antes en el siglo XIX, los hispanistas y eh, los intelectuales que veían muy bien la influencia de España para contrarrestar la norteamericana, la Ujú. protestante, la mala. Entonces, la influencia de la visión del mundo de España, de el español, como una defensa frente a Estados Unidos. Ahora la ven, supongo yo, como una defensa frente a Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, sí. Lorenzo, pues muchas gracias por todo esto. Consulté a San Google, que nos saca de todas las broncas, y parece que el personaje al que te referías es José Gallostra y Coello de Portugal. Exactamente. Y sabes que tiene una placa en la única vez que pude entrar, nada más me dejaron entrar los guardias hace un pedacito a la gran escalera del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí está la placa de José Gallostra Coello de Portugal, porque lo mataron en México. Así es, así es. Lo asesinó un anarquista español que él había contratado para que espiara en el mundo de los refugiados, pero Ajá. algo salió mal y pácatelas, se lo echaron. Pero inmediatamente volvieron a mandar a otro que ya fue más tranquilo, más calladito, y la Embajada de Portugal le abrió la posibilidad de tener su oficina como parte de el cuerpo diplomático portugués. Ajá. Lorenzo, pues muchas gracias. Siempre es un placer dar un recorrido por todos estos recovecos y estas planicies y montañas de nuestra historia hispanoamericana, más que latinoamericana, como dices. Y bueno, pues siempre es un gusto y un privilegio. Te agradezco mucho y espero que pronto volvamos a platicar. Te digo que luego me tomo mucho tiempo, así que cuidado con volverme a invitar porque luego No, quedo aquí. pues es que solo así Gracias. podemos entrar al fondo real de los asuntos, si no, nomás pasamos por encimita y lo que buscamos en este tipo de programas es que vayamos más a fondo de todo esto. No, al contrario, gracias Lorenzo y pronto espero que volvamos a platicar. Hasta la próxima, Julio.